actualizada sobre el tema del virus que mata más y que menos preocupa. De eso vamos a hablar en esta mañana, del virus que mata más y menos preocupa. Aquí en Isaías 53, es un capítulo mesiánico, anticipa todo lo que iba a ser la obra y los sufrimientos del Señor Jesucristo. Fue escrito como 700 años antes de Cristo este capítulo, y aquí dice en los versículos 4 y 5 las siguientes palabras. Hablando de Cristo, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero que ponga su atención en esa última frase: por su llaga fuimos nosotros curados. Esta expresión, hermano, nos habla a nosotros que somos portadores de un virus. Ese virus la Biblia le llama pecado. Ese virus es una enfermedad mortal. Usted ya ha leído en la Escritura que dice: porque la paga del pecado es muerte. Ese virus contiene la muerte, encierra la muerte. Ese virus se llama pecado. El mundo moderno y aún el pasado no prestaba atención a ese virus. Y la Biblia usa aquí la palabra llagas. Cuando habla de la palabra llagas, esta palabra abarca todos los sufrimientos de Cristo. Otra vez, la palabra llagas abarca todos los sufrimientos de Cristo. Cuando hablamos de llaga, estamos hablando de heridas abiertas en su cuerpo. Y cada una de esas heridas fue lo que trajo la solución para ese virus mortal, fue la sangre preciosa. Quiere decir que cuando el profeta habla de llagas, está hablando, por ejemplo, de la sangre que Cristo derramó en el huerto de Getsemaní cuando estaba orando al Padre, y dice la Escritura que era su sudor como grandes gotas de sangre. Por algún lado salieron esas gotas de sangre. Los médicos le llaman a ese fenómeno hematidrosis. Es el nombre médico que tiene ese fenómeno. Cuando habla de la llaga se refiere a la sangre que salió también cuando Él fue azotado. Cuando los verdugos, los líctores romanos, lastimaron, laceraron su cuerpo, en cada una de esas heridas, de esas llagas salió sangre. De eso está hablando Isaías también. Cuando pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y le golpeaban con una caña y salía sangre de sus sienes, a eso también se refiere la palabra llagas. Cuando pusieron su cuerpo en el madero y pusieron clavos en sus manos y en sus pies, esa sangre que salió por ese agujero que hicieron los clavos, eso también está dentro de la expresión llagas. Cuando el soldado romano, estando Jesús en la cruz con su lanza, le abrió el costado y salió agua y sangre, eso también implica la palabra llaga. Por cualquiera de las heridas que he mencionado en el Señor Jesucristo salió una sangre que puede terminar con el poder y con el reinado de ese virus mortal que la Biblia le llama pecado. Dice el profeta Isaías, dice: por su llaga fuimos nosotros sanados. Este texto no está hablando de una persona que tiene un problema en su salud, una gripe, un tumor, un cáncer o algo así, y viene el predicador y dice: por la llaga de Cristo serás. Eso no aplica, no está hablando de eso. Está hablando del pecado y lo que salió por esa llaga, que sangre preciosa, es lo que puede terminar, fulminar el poder del pecado. Es decir, que la sangre de Cristo nos
limpia de todo pecado. La sangre de Cristo termina con el poder del pecado. Ahora, un poquito, apelando a la memoria. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y en el verso 31 y 32, dice Jesús que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dijo Jesús, y yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor tenía la solución al problema del hombre, el virus del pecado. Y Él dijo, yo vine a buscar esa clase de gente que está lastimada por el pecado. Yo vine a buscar esa clase de gente que es humillada por el pecado. Yo vine a buscar esa clase de gente que está esclavizada, encadenada al pecado. Yo vine a buscar pecadores al arrepentimiento. Él tenía la solución. Él como médico divino tenía la cura para el virus del pecado. Por eso Él fue al altar de la cruz y ofreció su cuerpo, porque Él allí estaba como si fuera un médico, muriendo en esa cruz y ofreciendo la sanidad para aquellos que son afectados, víctimas del virus mortal del pecado. Allí en esa cruz Él se ofreció como el sanador. Él trajo la solución a este drama humano que se llama pecado. El pecado es un virus que se mueve en nuestra sociedad con total libertad. El pecado es un virus que se mueve entre la gente y no paga impuestos. El pecado nunca es detenido por la gendarmería, por la policía federal o por el ejército nacional. No le están pidiendo para que su circulación él pueda mostrar un papel de esencial. Nadie lo para pedirle eso, pero él circula, se mueve con total libertad y está haciendo estragos en la gente, estragos en la familia, estragos, hermanos, en la vida humana. El pecado como un virus mortal en nuestra sociedad tiene un alto nivel de aceptación. Mire qué cosa increíble. Nos lastima, nos humilla, nos mata y hasta nos puede empujar hasta el infierno mismo. Sin embargo, el pecado tiene un alto nivel de aceptación entre la gente. Y le digo algo más, la gente hasta lo practica como placer al pecado. En sus diferentes formas, los daños del pecado son incalculables. Los daños del pecado realmente son desastrosos y la mayoría de las personas que son víctimas de este virus que se llama pecado terminan en el infierno, la mayoría de las personas. Ahora estamos hablando sobre el virus que más mata y que menos preocupa. Necesitamos comprender la palabra virus. Este es un término de la lengua latín. La palabra virus se define en la lengua latín como un agente infeccioso microscópico. ¿Ven? Cuando hablan del COVID-19, dice, es un virus microscópico, ahí está, no se puede ver a simple vista. Esa es la definición en lengua latina, un agente infeccioso microscópico. Pero los griegos, en la antigüedad, los griegos cuando hablaban de virus, hablaban de algo que tenía que ver con toxina o veneno. Así traducían los griegos. Virus, toxina, es igual a veneno. Y este es el veneno mortal del pecado que anda entre nosotros. Pensando en virus en la historia, la Primera Guerra Mundial, allá por el año 1914, dejó 20 millones de muertos en las batallas. 10 millones eran soldados, 10 millones eran civiles. Pero después es incalculable, creen que es más que el doble de eso los muertos que fueron ocasionados por las infecciones de que salían de los cuerpos en estado de putrefacción. De modo que hay algunos que afirman que la Primera Guerra Mundial dejó un saldo de 50 millones de personas en el mundo. Pero ni bien terminaba esa guerra, en el año 1918 a 1920, allí apareció en ese tiempo de una manera silenciosa un cruel asesino
que se llamó el virus de la gripe española. El virus de la gripe española dejó 50 millones de personas de muertos en aquel tiempo. 50 millones de muertos, el virus de la gripe española. Y luego ya más cerca en nuestro tiempo, en la década del 70 del siglo pasado, apareció un virus que primero se asomó al mundo con el nombre de la peste rosa. Se decía por aquel tiempo que las víctimas de ese virus eran los que practicaban el homosexualismo. Luego, con el paso del tiempo, ya no se le llamó la peste rosa, se le llamó el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Nosotros le conocemos con la sigla de HIV o con el nombre de SIDA hoy. A este mes de abril del año 2021, el SIDA ha dejado 40 millones de muertos. Y es un virus que allí no han encontrado un remedio. La medicación que hoy se ofrece en el mundo como que atenúa, le extiende un poco más la vida a los que están afectados por ese virus. Pero realmente eso atemorizó y aterrorizó por mucho tiempo y hoy ya casi que no se habla, pero ahí está y sigue cobrando víctimas. Cuando hablamos de virus, aquellos que están en el mundo de la informática, de la computación, de esas cosas, aparecieron los virus en las computadoras, dañando las computadoras de empresas y aún de gobiernos. Y todos esos virus fueron introducidos por personas que le llamaban los hackers. Ya han oído bastante de esa palabra, ¿no? Los hackers, también estos eran conocidos con el nombre de ciberladrones, como piratas, Así que son nombres que le daban, piratas informáticos. Y aparecieron un montón de nombres. Yo de eso no sé nada, solamente leí y escuchaba de virus que había. Tenga cuidado, este virus es troyano, decía, ¿no? Se le mete en la computadora, le roba la información, le destruye todo. Había otro que se llama el phishing. Phishing tiene que ver con pesca. Eso es cuando le roban su identidad y alguien está escribiendo y usando aún su foto y escribiendo cosas como si fuera usted, pero no es usted. Y se meten en un montón de problemas. Eso se llama phishing. Se meten allí y le roban todos esos datos. Los virus que se conocen como gusanos. Había un virus que se llamaba Chernobyl, otro se llamaba Melissa, nombre de mujer. Bueno, pero hoy el virus que atemoriza y aterroriza el mundo y nuestra generación es el COVID-19. Se habla de que vino de la sopa de murciélago. Ya nadie se acuerda de los murciélagos. ¿Se acuerdan? Decían de la sopa de murciélago. Incluso un día yo prediqué en este púlpito que los murciélagos en la Biblia eran animales inmundos y Dios había pedido a su pueblo que no tengan relación con murciélagos. Pero se decía que el COVID-19 o la COVID, como se debe decir, era de la sopa de murciélagos en un lugar allí en Wuhan, China. Otros dicen que se escapó allí de un laboratorio y tantas cosas se dicen. Pero lo cierto acerca de este virus, la COVID-19, que es un virus, hermanos, que no respeta fronteras. El que era ministro de salud aquí en este país dijo, esto nunca va a llegar aquí. Después cuando llegó, dice, ese con un tecito caliente ya lo cura. Y con todas las recetas que nos dio el ministro, hoy tenemos 57.000 muertos en este país. Mire, hermano, esta semana fue tremenda. Arrancamos el lunes con 20.000, martes con 22.000, miércoles 23.000, jueves 24.000. Y esto se va para arriba. Este virus está causando daño, está causando terror en la población. No respeta fronteras. Uruguay, hermanos, tenía 2, 3 contagios ahí en el día. La semana que pasó tuvieron 100 niños. 100 niños. Decían que a los niños no les afectaba. Tuvieron que cerrar todos los colegios. Nunca habían cerrado en la pandemia en Uruguay eso. Uruguay, hermanos, ahora está teniendo casi 4.000 contagios diarios. No saben cómo hacer. La semana que pasó, este país con 3,5 millones de habitantes
contando por cada 100, era el país de más contagio en el mundo. Estoy diciendo, este virus no respeta fronteras, se mete. No respeta lugares, se puede meter en un edificio de 20 pisos como se puede meter en el ranchito más humilde, donde están los pisos de lujo o donde hay pisos de tierra. Él se mete, este virus se mete en los aviones, se mete en los buses, se mete por todos los lugares, en los hospitales, en el ejército, en los cuarteles, se mete en las iglesias, ahí anda, no tiene límites. Por eso la gente hoy está aterrorizada. Y mientras todos están mirando la COVID-19, nadie pone atención al virus que más mata y menos preocupa, que la Biblia le llama pecado. Ese es el virus que más mata. Y ese es el virus que menos se está preocupando la gente, de atender el daño que el pecado está haciendo en la gente, en las familias, en la sociedad. El pecado se manifiesta de forma violenta, el pecado se manifiesta en forma de idolatría, el pecado se manifiesta en forma de vicios, de adicciones, el pecado se manifiesta a través de la corrupción. Tiene muchas manifestaciones, el daño del pecado es inmenso, incalculable, es un virus destructor, pero nadie se preocupa. Nadie se está preocupando por el virus que más mata y la Biblia le llama pecado. Quiero que miren un poquito en el libro de Ezequiel, por favor, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel, el capítulo 18 y el versículo 20. Mire lo que Dios dice en cuanto de este virus que la Biblia le llama pecado. Observa, hermano, lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. Y todas las almas, hermanos, están afectadas por el pecado, contaminadas por el pecado. Todas las personas, hermanos, tienen la presencia de este virus mortal que se llama pecado. Y Dios dice en cuanto a eso, dice: el alma que pecare, esa morirá. Ahora, como dijimos al principio, ustedes y yo estamos cubiertos, porque por las llagas de Jesús fuimos sanados de ese virus mortal. Pero de todos modos, cuando ese virus aparece en la vida de un cristiano, es decir, cuando un cristiano le da lugar al pecado en su vida, produce efectos dañinos también, porque cuando el pecado está en nosotros, se corta la comunión con Dios. Cuando el pecado, ese virus, está activo en nuestra vida, en nuestro testimonio, se corta la bendición de Dios. Ya no recibimos bendición. Cuando nosotros toleramos la presencia de ese virus, que la Biblia le llama pecado en nosotros, entramos en un estado de desánimo, de depresión, de desaliento. Cuando toleramos la presencia de ese virus que la Biblia le llama pecado en nuestra vida, eso quiebra la voluntad y empuja a los cristianos a la vagancia. No quieren hacer nada por Dios, ni siquiera asistir al culto. Sí. Mire cuánto daño que hace. Es el virus que más mata y es el virus que menos se preocupa a la gente en nuestro tiempo. Nosotros los cristianos tenemos estas formas de ser afectados. Este virus nos paraliza, nos quita la motivación, nos roba el deseo de servir al Señor. Es un ladrón del gozo este virus. Por eso hay que combatir. Y Jesús dice: por mis llagas puede ser curado. Es decir, que tenemos que venir delante de Dios a confesar nuestro pecado y que esa sangre se aplique a nuestra vida y nos limpie y nos dé fuerza y nos dé victoria sobre este virus que más mata y menos preocupa. Hermanos, necesitamos atender en este tema. Este virus afecta nuestro cuerpo, afecta nuestra salud espiritual, afecta nuestra comunión con Dios. Este virus lastima nuestro testimonio. Y hay algunos que no están obrando bien. Este virus del pecado está dominando su vida, controlando su vida y hasta despide el mal olor. Es el mal olor normal del pecado. Pero no se dan cuenta porque, como se dice en la calle, son asintomáticos. Son cristianos que tienen el virus, que tienen allí, hermanos, ese mal testimonio. Son, como se dice hoy, son personas vulnerables. Son
personas vulnerables, no pueden defenderse o no quieren tomar las armas que Dios les dio para defenderse de ese virus. Y usando la misma terminología de nuestro tiempo, si Dios pusiera, por ejemplo, un ángel para tomar nuestra temperatura espiritual, estaría ya pasando los 40 en evidencia que tenemos el virus del pecado en nuestra vida. Si Dios tomara nuestra temperatura espiritual, hermano, no estamos en condiciones, no estamos en el nivel que Dios quiere para un cristiano. La temperatura espiritual del alma de un cristiano muchas veces está allí atrapada en la frialdad, con un corazón congelado, una voluntad congelada, no quiere servir a Dios. Lo cierto, hermano, que el virus nos afecta, el virus del pecado nos afecta, pero somos asintomáticos, no nos damos cuenta que nos tenemos. Ahora yo quiero darle rápidamente, ya en la recta final del mensaje, 3 soluciones que nos da la Biblia para enfrentar el virus mortal del pecado. 3 soluciones, hay más, pero nos vamos a detener en 3 rápidamente. En primer lugar, primera de Juan, el capítulo 5, versículo 4. Primera carta de Juan, el capítulo 5 y el versículo 4. Allí nos está dando Dios, hermano, una herramienta para vencer ese virus llamado pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que Dios pone a nuestro conocimiento que lo que vence al pecado, lo que vence la mundanalidad, la carnalidad, es nuestra fe. Conocemos por la palabra de Dios un texto en la carta a los Hebreos donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. También ayer citábamos Romanos 10, 17, donde dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la medicina para este virus del pecado es leer la palabra de Dios, porque de ahí proviene la fe. Tener una fe fuerte, ese es el mejor anticuerpo para rechazar los efectos que puede causar el pecado. Dios lo asegura, lo que vence el mundo, la mundanalidad, la carnalidad, lo que vence los efectos del pecado es nuestra fe. La fe, hermano, es el tesoro que tenemos que cuidar. La fe es el tesoro, hermanos, que todos nosotros necesitamos conservarlo en buen estado. La fe hay que alimentarla, la fe hay que protegerla, la fe hay que ayudarla a crecer. Recordamos que alguna vez en el Evangelio los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Quizás llegó nuestra hora de hablarle así al Señor: aumentanos la fe. Porque en el campo de batalla ese virus que se llama pecado me está derrotando, me está venciendo, me está humillando, me está impidiendo hacer cosas para ti. Dios, ayúdame, auméntame la fe, quiero tener victoria. Dios quiere ayudarnos en esta batalla, ¿no? Todos nosotros tenemos esa batalla. Algunos la sobrellevan bien, pero otro es terrible la batalla, combatir contra el pecado. A veces caemos en un pecado una y otra vez en el mismo pecado y ya nos enloquecemos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo. Dígale a Jesús: aumentanos la fe, ayúdame a tener fe suficiente para tener victoria. La segunda solución que Dios nos ofrece es más conocida por nosotros y está en Efesios capítulo 6. Si puede ir ahí un momento, por favor, Efesios, el capítulo 6. Dice la palabra de Dios allí en Efesios 6 y el versículo 13. Efesios 6 y verso 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando el pecado venga sobre nuestra vida para azotarnos, lastimarnos, cuando el pecado venga sobre nosotros como si fuera una tormenta o un tsunami, use la figura que quiera, porque el pecado se viene con todo. El pecado no viene a coquetear, el pecado viene a destruirnos.
El pecado quiere terminar con la buena obra que Cristo hizo en nosotros, con la nueva criatura que somos, con el testimonio que tenemos. El pecado quiere venir a hacer daño. Entonces Dios dice, tome toda la armadura, porque le espera una batalla dura. El enemigo no afloja, el enemigo no retrocede, el pecado siempre avanza, y Dios dice, tome toda la armadura, póngase en serio. Y se puede usted ver todos los componentes de la armadura. Habla del calzado, del apresto del evangelio, habla sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, habla del escudo de la fe para apagar los dardos del maligno, y habla de la coraza de justicia, protegernos con toda la armadura, porque el pecado viene con todo, y Dios nos da la armadura para contrarrestar los efectos del pecado. Y así que es por medio de la fe, la armadura de Dios, y no es necesario que lo busque, solo vamos a recordar. Dice 1 Corintios 15, versos 57 y versículo 58. Ese pasaje nos habla acerca del Señor Jesucristo, y dice ahí la palabra de Dios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice acá el texto que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo no puedo tener un Cristo distante, necesito que Él esté conmigo, yo necesito caminar con Él, porque es por medio de Él, por su compañía, que yo voy a tener victoria. Si yo tengo una fe apagada, si yo tengo un testimonio malo, si yo estoy caminando lejos de Cristo, estoy a campo abierto para que el pecado me ataque. Pero si yo camino con Cristo, dice, le voy a agradecer a Dios porque Él nos da la victoria por medio de Jesucristo. Necesitamos esa comunión con Él, ese compañerismo con Él. No tenemos que andar con Cristo ocasionalmente, siempre, siempre, siempre. Por eso dice la Biblia, cuando yo estoy con Cristo, siempre voy a andar aquí. Usa estas tres palabras que hemos predicado alguna vez: firmes, constantes y creciendo. Firmes, constantes y creciendo. Ahora, mis hermanos, dos pasajes y terminamos. ¿Qué esperanza tiene el mundo de hoy frente al virus? Ahora nos han impuesto una restricción por 3 semanas. Pero ya cuando usted escucha a los médicos y algunos dicen, esto ya va para largo, indefinido. El año pasado, en el mes de marzo, comenzamos con 2 semanas. Y pasaron otras 2 y otras 3. Y se juntaron 9 meses. Ahora la gente está en esa incertidumbre. Nos van a hacer la misma cosa. Comenzamos ahora con 3 semanas hasta el 30 de abril. Pero ya algunos dicen, no va a estar la solución en estas 3 semanas. Esto va a seguir y seguir y seguir. Y la gente empieza ya a traumatizarse, que la cuarentena, que el encierro, que ya no pueden estar reunidas más de 10 personas, ni una en una casa. Esa es la ley de hoy. Y ya la gente se dice, ¿y cuándo va a terminar esto? Y parece que nunca, porque hay gente que habla. En Bolivia, por ejemplo, al ritmo que van vacunando, van a terminar dentro de 4 años. Increíble. Y acá también se calculan los mismos tiempos. Y entonces, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Qué es la solución que ofrece el mundo para este problema de la COVID-19? Use barbijo. Y otros se levantan su voz y dicen, no, porque ahí se junta toda la bacteria, todo lo que sale, y después nos terminamos enfermando. Otros andan como astronautas, ¿no? Ya lo vio con sus plásticos y todo ahí, ¿no? Y eso, y póngase eso, una escafandra, no sé qué nombre tendrá eso, póngase, hágalo de gaseosa Manao, ahí póngase una ahí, ¿no? Pero sí, en serio, dicen así, y dice, esa es la solución. Otro dice, no, dice, tiene que dejar los zapatos afuera de su casa, no se dé beso, no se dé abrazo, no se dé la mano, todo eso es la solución que ofrece el mundo, ¿no? Pero por ahora dice, bueno, mire, el virus, dice, tiene que sacarse los zapatos porque este virus es pesado, diferente a los otros, y el virus cae al piso, y entonces usted lo pisa y lo lleva a su casa. Pero ahora están diciendo otra cosa, dicen que no cae al piso, ahora dicen que está en el aire.
Y hay otros que dicen, bueno, miren, estos dicen médicos, o sea, para ver el estado de confusión que tenemos en el mundo. Dice un médico, pero no pasa eso por la mano, nada, solamente cuando usted estornuda o tose, si no, no hay otra forma de contagiarse. ¿Quién dice la verdad de todo? No sabemos, así está el mundo. Y nosotros como parte de este mundo, en un estado de confusión, de incertidumbre, no sabemos bien ya a quién escuchar, no sabemos ya bien a quién creer. Algunos dicen que tienen que tomar el cloro, otros dicen el dióxido de cloro, otros dicen no, eso es venenoso, eso mata a la gente. Dice, tiene distancia social. Y entonces usted los ve en el aeropuerto, ahora los ve en los aeropuertos, ahí la imagen, y hay uno aquí y otro a 1,5 metros, haciendo la fila, y después en el avión están todos pegaditos. Y entonces, qué confusión, qué problemas que estamos teniendo con todo esto, ¿no? ¿Qué problema, mis hermanos? Miren, el problema que presenta la Biblia sobre el virus del pecado, ese sí tiene una solución cierta. Dios no está confundido como el mundo, como los científicos de este mundo. Dios no está confundido. Dios tiene la solución definida para el virus mortal del pecado. Y se lo voy a explicar en 2 textos y terminamos. El primero de esos textos, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Yo pensé que alguien iba a decir, no, siga. Bueno, 2 textos y terminamos. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Me encanta este texto y me gustaría que usted lo pueda tener bien identificado siempre. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Está hablando de Cristo. Y dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y ahí aparece nuestra frase, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro tomó lo que dijo Isaías 700 años antes y nos cuenta ahora que Cristo llevó en su cuerpo, es decir, que Él murió en la cruz ocupando nuestro lugar. En su cuerpo Él llevó nuestro pecado. Allí, en esa sangre de la cruz, en esa herida abierta allí, exhibida en la cruz, en esa llaga está la sanidad para nuestro problema, el virus del pecado. Dios ofrece la solución con total claridad. Cristo llevó nuestro pecado en la cruz. Sin embargo, hermano, el pecado como un monstruo destructor se mueve entre la gente y está dejando familias hechas pedazos, vidas destrozadas por todos lados. Es el virus que más mata y que la gente menos se preocupa. El pecado. Nosotros tenemos que gritar desde este lugar y desde nuestro testimonio que hay que solucionar el problema del virus del pecado, y la solución está en la sangre de Cristo. En esa llaga abierta Dios ofreció la medicina en contra del virus del pecado. Segundo y último texto para terminar, Hebreos capítulo 2. Antes de Pedro está Santiago y antes de Santiago está Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Este no es un pasaje muy conocido, pero mire qué impactante que es. Hebreos, el capítulo 2 y versículo 9. Dice la palabra de Dios, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mire esa última frase. Dice, por la gracia de Dios, Él gustó la muerte por todos. Después, si quiere profundizar, tiene que leer Hebreos 12:2. Dice que Él gustó la muerte por todos, es decir, que Él murió por nosotros, Él ocupó nuestro lugar. Era nuestro pecado lo que nos llevaría a una muerte terrible de cruz, pero Él fue y ocupó nuestro lugar. El escritor de los Hebreos dice, gustó la muerte por todos. Me encanta eso, saber que Cristo murió por mí, porque allí Él ofreció la medicina, la solución a mi drama, que es el virus del pecado. El pecado, hermano, hace infeliz a la gente.
Cuando alguien es un infeliz, cuando alguien anda mal, cuando alguien no tiene motivación, cuando alguien vive como un trapo de piso, que no tiene energía, que no tiene entusiasmo, cuando alguien se vuelve un apático, un indiferente, nada le interesa, nada le motiva, es una persona afectada por el pecado. Es un infeliz. Alguien afectado por el pecado. Cristo es la solución. Hay que ir a Cristo porque Él me va a infundir ánimo y Él me va a infundir aliento, fuerza. Él me va a guiar, Él me va a acompañar, Él me tomará de su mano, me guiará a la victoria. Cristo me va a motivar, me va a entusiasmar. El caminar con Él lo voy a sentir como un placer, como un gozo enorme caminar con Cristo. Así como en el pasado Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios, Abraham caminó con Dios, de tal modo que Dios le llamó mi amigo Abraham. Amén. Y en el Nuevo Testamento dice el Evangelio de Juan, Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo quiero ser amigo de Cristo. No quiero estar en el club de los desanimados. No quiero estar en el club de los desalentados. Yo quiero estar bien animado. Quiero caminar con Cristo. Amén. Quiero que Él me ayude a vencer, a derrotar el pecado, porque el pecado humilla, degrada a la gente. Amén. El pecado realmente hace que la gente pierda el rumbo, la brújula. Los que no tienen a Cristo andan a la deriva en este mundo. No saben de dónde vienen, no saben de dónde van. El pecado se acomoda en el mostrador de un bar, de una cantina. El pecado anda bailando, danzando en las bailantas mundanas, donde corre la droga y el alcohol y las inmoralidades. El pecado se manifiesta en las lenguas maldicientes, en las lenguas que son como espadas, que lastiman, que hieren, que difaman. El pecado se aloja en todos lados como el virus. Se parece al COVID-19, en los edificios de lujo, en el rancho humilde, en el avión, en el bus, en la casa, por todos lados, no tiene fronteras. El pecado no tiene fronteras, se mete en cualquier vida. Pero lo bueno para nosotros, y a diferencia del COVID-19, no tenemos la solución. La gente habla de la vacuna, de la Sputnik, de AstraZeneca, de la vacuna Pfizer, de la vacuna de Villa Palito, de González Catán, de Virrey del Pino. Hay vacunas por todos lados. Pero el virus sigue matando. Pero Cristo, la solución que ofrece el virus mortal del pecado es cierta. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. Amén. Tiene poder para limpiar de todo pecado. Tiene poder para salvar a las personas. La sangre preciosa de Cristo es la mejor medicina para el drama de la humanidad, para el virus que más mata y menos se preocupa, el pecado. La sangre de Cristo es la solución. Que Él bendiga su palabra, hermano.